Entre el Mesías que los judíos esperaban y el hombre que apareció en Galilea hace más de 2000 años, existe un contraste profundo y sorprendente. El Mesías de las profecías, de las esperanzas nacionales y del imaginario popular, no se parecía en nada a Jesús de Nazaret. Para comprender este contraste, debemos adentrarnos en el mundo del judaísmo del Segundo Templo, estudiar las profecías que circulaban entre el pueblo y analizar la historia política y social de Judea bajo el dominio romano. Durante siglos, los judíos aguardaban un Mesías, un ungido de Dios, que los liberara de la opresión, restaurara el reino de Israel y trajera justicia y prosperidad. Esta expectativa no surgió de un solo texto, sino de múltiples tradiciones y profecías acumuladas en los libros de los profetas, que hablaban de un líder futuro, descendiente de David, que guiaría al pueblo y derrotaría a sus enemigos. Entre los textos más influyentes se encontraban pasajes de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los salmos mesiánicos, que describían un futuro rey justo, poderoso y victorioso, un gobernante que restablecería el orden y la gloria de Israel. La interpretación de estas profecías no era uniforme. Algunos esperaban un Mesías que sería un líder militar, un libertador que expulsaría a los romanos y restauraría la soberanía de Israel. Otros imaginaban un Mesías espiritual, un profeta que enseñaría justicia, sabiduría y cercanía a Dios. Sin embargo, en la mentalidad popular de la época, la visión del Mesías político y militar era dominante. Las ocupaciones, las injusticias, los impuestos y las tensiones con Roma mantenían viva la esperanza de un líder fuerte que liberara a Israel y derrotara a sus opresores. Las rebeliones judías, como la de los celotes y los movimientos populares contra la autoridad romana, reflejaban esta expectativa. Muchos judíos estaban convencidos de que el Mesías sería el iniciador de una liberación tangible, un rey guerrero que restauraría la nación y derrotaría a los enemigos de Israel. En este contexto, Jesús de Nazaret apareció como un predicador itinerante, un maestro que hablaba del reino de Dios, de amor, compasión, justicia y perdón, pero sin tomar las armas ni liderar rebeliones. Enseñaba a sus seguidores a amar a los enemigos, a perdonar a quienes los oprimían y a buscar un reino que no era político ni militar, sino espiritual y ético. Este enfoque sorprendió y desconcertó a muchos de sus contemporáneos. Aquellos que esperaban un Mesías militar o un libertador nacional no veían en Jesús al líder que imaginaban. No derrocaba a los romanos, no proclamaba un reino político ni establecía un ejército. Sus enseñanzas eran radicales, sí, pero de una forma que desafiaba las expectativas del poder y la gloria humana. Además, Jesús desafió ciertas prácticas religiosas establecidas, criticó la hipocresía de algunos líderes y predicó un mensaje inclusivo que llegaba a los marginados y pobres. Esto contrastaba con la idea de un Mesías que uniría a todas las tribus bajo un gobierno central fuerte y militar. La desconexión entre la expectativa y la realidad se hizo evidente en episodios como su entrada en Jerusalén, montando un burro y no un caballo de guerra, o su comportamiento frente a las autoridades. Mientras la multitud esperaba un líder que los liberara de la opresión, Jesús proclamaba un reino que no pertenecía a este mundo, y enseñaba a servir a los demás con humildad y misericordia. Esta discrepancia explica en gran parte por qué muchos judíos de la época no lo reconocieron como el Mesías. Las rebeliones populares y los intentos de derrocar a Roma estaban profundamente arraigados en la sociedad judía, y el Mesías esperado era alguien que encarnara esa lucha. Jesús, sin embargo, ofrecía un camino diferente, un liderazgo espiritual que transformaba corazones y conciencias, más que gobiernos y ejércitos. Las profecías, las expectativas y las rebeliones convergían en la mente del pueblo con una idea clara de Mesías, un héroe nacional, un rey poderoso, alguien que restauraría la gloria de Israel y derrotaría a los enemigos de Dios. Jesús
no encajaba en ese molde, no porque fuera débil o incapaz, sino porque su misión era diferente, una misión centrada en lo espiritual, en la enseñanza ética y en la transformación interior. Los evangelios muestran esta tensión: las multitudes que lo aclaman, los discípulos que no comprenden del todo su mensaje y las autoridades religiosas que lo perciben como un desafío. Todos reflejan la discrepancia entre la expectativa mesiánica y la realidad histórica. Al mismo tiempo, la historia muestra que la idea de un Mesías espiritual no era desconocida. Algunos grupos judíos valoraban la justicia, la piedad y la cercanía a Dios por encima del poder político. Jesús se alineó con esa visión, ofreciendo un mensaje que trascendía la liberación política y se centraba en la transformación moral y espiritual. Su propuesta fue radical para su tiempo, porque invertía la lógica de la expectativa popular. No prometía conquista ni riqueza, sino humildad y servicio. No proponía guerras humanas, sino la lucha interior contra la injusticia, la violencia y la opresión del corazón. Comprender esta diferencia es clave para entender por qué la figura histórica de Jesús no encajó con la concepción del Mesías que predominaba en la sociedad judía del primer siglo. No es que el pueblo judío estuviera equivocado, sino que las expectativas eran diferentes de la misión que él vino a cumplir. Las rebeliones y tensiones sociales de la época, las profecías acumuladas durante siglos y la esperanza de un líder tangible se cruzaban con la figura de un hombre que proponía un reino invisible y transformador. Esta tensión explica muchas de las críticas, incomprensiones y conflictos que rodearon a Jesús durante su vida y hasta su muerte. Su mensaje era profundo, pero su forma de encarnarlo no coincidía con las imágenes y los sueños que habían alimentado la esperanza judía durante generaciones. Entre las profecías, la historia y la política, surge un Jesús cuya misión desafía la lógica de los reinos humanos y propone una forma de liderazgo basada en el servicio, la misericordia y la justicia ética. Este contraste entre la expectativa y la realidad revela cómo un hombre pudo desafiar siglos de imaginarios, reinterpretar la tradición y transformar la conciencia de su tiempo sin encajar en los moldes que la historia humana había preparado para un Mesías. Reflexionar sobre esto nos permite comprender mejor tanto al Jesús histórico como a la sociedad que lo esperaba. Nos muestra un momento en el que las expectativas de poder y liberación chocan con un mensaje de ética, espiritualidad y transformación interior. Este choque entre lo esperado y lo real explica por qué muchos de sus contemporáneos no lo reconocieron como el Mesías y por qué su historia se convirtió en un punto de tensión y reflexión que continúa hasta nuestros días. Entender este contraste es también comprender el surgimiento del cristianismo, que reinterpretó la figura de Jesús más allá de las expectativas políticas, enfocándose en la misión ética y espiritual que él ofreció. Entre profecías, rebeliones y esperanzas humanas emerge la figura de un Mesías diferente, que desafía nuestras ideas de poder, liderazgo y justicia. La historia nos invita a mirar más allá de los estereotipos, a comprender el contexto de Judea y Galilea, y a reflexionar sobre cómo un hombre cuyo mensaje no coincidía con las expectativas populares pudo transformar para siempre la historia de la humanidad y la comprensión de lo que significa liderar y servir.